Hay muy mala fe de quienes quisieran que se acusara al gobierno de dos cosas. Una, de no estar atendiendo el problema de los desaparecidos. Esa es una. Eso es completamente falso. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos. Antes los desaparecidos venían del propio gobierno, venían de Bucareli, venían de la Secretaría de Gobernación. Hoy la Secretaría de Gobernación de lo que se encarga a través de la Comisión de Búsqueda es de buscar a los desaparecidos. Y hoy también estamos empeñados en tener un registro eficaz de personas desaparecidas, un registro que funcione precisamente para encontrarlas, que no sea un registro donde haya cifras simuladas o duplicadas. Daban que este gobierno, esta administración era el de mayor número de personas desaparecidas o por lo menos reportadas. Y el presidente López Obrador no quiere pasar a la historia así. No quiere pasar con el gobierno con el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Van a cambiar los registros. Van a utilizar la metodología de la Ciudad de México con un mucho mayor subregistro y van a desaparecer a los desaparecidos, como los organismos de derechos humanos han hecho saber y también como distintos medios especializados. Es de una extraordinaria gravedad. Mientras la polémica por un nuevo censo nacional de desaparecidos continúa, una cruel realidad se impone en todo el país, la de miles de personas que buscan a sus seres queridos sin encontrar apoyo en las instituciones del Estado mexicano. Soy Ilse Aguilar y esta es la tercera entrega del serial de la octava titulado México desaparecido, el mapa de la infamia. En esta ocasión abordaremos las omisiones de las autoridades de todos los niveles que han obligado a mujeres y hombres a salir con picos y palas, a buscar a sus familiares y crear un protocolo. Nos introduciremos en el panorama actual de México y la viabilidad de un nuevo censo. Acompáñame. que me ayude ella a localizarla, que levante la mano, que estire la mano, que si está en alguna fosa, que saque la mano y me diga, aquí estoy, mami, pero que me guíe hasta ella. Y si está con vida, que como quiera hagas llegar un mensajito y diga, mamá, camina para tal estado, por tal lado. Entonces, pero que mamá no se va a cansar de luchar y que es lo último que voy a hacer en mi vida, buscarla. Lucía López Castruita, coordinadora general del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, suma 15 años en este camino en busca de su hija, Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón, Coahuila, cuando tenía 17 años de edad. Lucy, como le dicen con cariño sus compañeras, es parte, de acuerdo con el registro oficial, de las más de 112,000 familias que buscan con sus propias herramientas a sus desaparecidos y desaparecidas de larga data en CEMEFOS y fosas, debido a la negligencia de las autoridades. Ya habían pasado 5 años y el licenciado le dijo, no, Lick, le dijo, yo te estoy pidiendo el expediente, dijo, aquí me estás dando la denuncia, dijo, es todo lo que hay. Entonces, todo lo que yo luché esos 5 años que yo llevaba, cualquier pista que tenía de mi hija, ¿no? Yo llevaba números de teléfono donde yo había hablado la última vez y que me dijeron que vieron a mi hija ahí en el camión llorando y esto, ya no estaba la declaración de la mujer esta y su pareja. Muchas cosas ya no estaban de lo que yo pensaba que podía ayudarme a la localización de mi hija. Aunque hay pistas investigadas y aportadas por las familias que confirman que la desaparición fue realizada por autoridades e incluso la delincuencia organizada,
las evidencias no son tomadas en cuenta. La emisión de fichas de búsqueda se retrasan. Para combatir esto, se crearon colectivos como Madres Buscadoras de Sonora, liderado por Ceci Flores. Fue en mayo cuando no había un colectivo de búsqueda en Sonora. Yo empiezo este colectivo de búsqueda, empiezo a reunir madres. Todos los días que yo transmitía que estaba en la búsqueda de mis hijos, había madres que me llamaban para decirme que también ellas tenían un desaparecido, pero que tampoco tenían el apoyo de las autoridades para hacer la búsqueda y la investigación sobre su desaparición, y se fueron uniendo conmigo. Al momento somos más de 2,000 madres, somos muy pocas a comparación lo que hay de desaparecidos, pero pues no sabemos el motivo de cada madre para no salir a buscar a sus hijos o para no visibilizar que tienen un desaparecido en casa. Y pues yo lucho incansablemente por mis hijos y por todos los desaparecidos que tengo en el país. Gracias al activismo y presión de las familias, así como el movimiento por la paz con justicia y dignidad, en 2013 se logró la Ley General de Víctimas. 5 años después, en 2017, se concretó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, impulsada por el movimiento de Nuestros Desaparecidos en México y otros colectivos. A través de esta se rige la Comisión Nacional de Búsqueda, que impulsa la política pública y coordinación de las entidades para las acciones de búsqueda, localización, identificación, así como exhumación de cuerpos, análisis de contexto y cruce de información en los registros. En 2020 se emitió el protocolo homologado de búsqueda, con el que se pretendió contar con procesos específicos de la actuación para todas las instituciones obligadas a la búsqueda de personas, con independencia de los delitos que se presuma hayan sido cometidos en su contra. Sin embargo, no ha sido suficiente. Lo que vemos en todo el país es que estos protocolos no se cumplen si las familias no lo exigen. Con la Ley General en materia de desaparición, la búsqueda tiene que ser desde el primer momento, es decir, desde el momento en que una persona no es localizada, es en ese momento en que las autoridades deben de activarse y comenzar la búsqueda de las personas. Y esto tiene que ser a través de las diligencias que se pueden realizar en ese momento. Y si se deja pasar mucho tiempo, entonces se pierden las pruebas, se pierde la evidencia y se pierde la capacidad de reaccionar y de hacer frente para poder localizar a las personas. Entre más tiempo pasa, es menos posible encontrar a las personas con vida. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 2018 al corte del 2 de mayo de 2023, se contabilizan 2.710 fosas clandestinas, sitios donde una o más personas fueron enterradas de manera anónima o ilegal. Tan solo de 2018 a 2021 se registraron 1.792 fosas, lista que encabezan Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. Sin embargo, la investigación de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos reveló que tan solo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han localizado 2.864 fosas en todo el país. Es decir, desde el inicio de la guerra contra el narco en 2007 hasta abril de 2023, suman 5.696 fosas clandestinas. Las entidades donde fueron exhumados más cuerpos son Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas. Por municipio, en los últimos 16 años se han encontrado más fosas en Acapulco de Juárez, Guerrero, Tecomán, Colima, Ahome, Sinaloa y Veracruz, Veracruz. Nos enfrentamos a una crisis en materia forense. En el país hay más de 52,000 cuerpos no identificados. Esta cifra ni siquiera es del Estado mexicano, es una cifra que fue obtenida por las familias de personas desaparecidas preguntándoles a las fiscalías de los estados directamente. Actualmente existe pendiente el Banco Nacional de Datos Forenses, que es una herramienta que tendría como objetivo agrupar, concentrar toda la información en materia de identificación forense, tales como la genética, la de huellas dactilares, la de señas particulares de los cuerpos, y esa información tendría que concentrarla la Fiscalía General de la República por mandato de la Ley General en materia de desaparición desde el año 2017, y hoy por hoy la herramienta sigue sin existir. A pesar de ello, la mayoría del trabajo lo realizan las familias, desde el momento en que son ellas las que reciben las denuncias de posibles cuerpos enterrados o tierra removida, las solicitudes de seguridad ante amenazas del crimen organizado, permisos en la zona,
así como la intervención de las autoridades competentes para poder trabajar en el terreno, donde la revictimización persiste a pleno sol, aseguran los colectivos. Nos dejan por horas en el campo. Nosotros vamos, hacemos la búsqueda, encontramos los cuerpos y nos pueden dejar hasta 7 horas en un lugar donde les queda 15 minutos para llegar. Entonces ya como que, para que se les quite por lo que están haciendo y pues nos arrepientamos de andar buscando y ya no vayamos a buscar. Es mucho el problema. Para la identificación también es mucho problema innecesario porque hay una máquina que se compró en el 2020 de que hace 5 ADNs por hora. ¿Por qué no utilizan esa máquina? Porque los ADNs están tardando hasta 6 meses y 2 años para entregar los cuerpos. Entonces decimos que si tienen tanta tecnología, ¿por qué no utilizarla en verdad y hacer el trabajo en verdad? Si bien empezó principalmente en los estados del noreste del país, con el paso de los años, con la dispersión del crimen organizado y de la violencia, ciertamente este fenómeno de la desaparición ha alcanzado a todos los estados de la República. Hoy por hoy, en todos los estados del país hay personas desaparecidas y hay familiares de personas desaparecidas buscándoles. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las 10 entidades que encabezan las desapariciones en el país son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guerrero. Tan solo en la capital del país, 2 alcaldías concentran las desapariciones: Iztapalapa con 791 y Gustavo Amadero con 687 personas desaparecidas entre 2018 y 2023. La Secretaría de Gobernación en 2013 informó que la cifra de personas desaparecidas en el gobierno del presidente Felipe Calderón acumulaba 26.121 registros entre 2006 y 2012. Mientras que en la administración del priista Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, se reportaron 109.250 personas desaparecidas, de las cuales 36.725 no han sido localizadas. Hasta mayo de 2023, el colectivo ¿A dónde van los desaparecidos?.org documentó que el sexenio del presidente López Obrador acumula 42.029 desapariciones, es decir, de seguir así, duplicará el número de desapariciones registradas en el gobierno de Felipe Calderón. Pues resulta de que para estos falsarios hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón. Entonces, como queremos informar bien y revisar censos, y es lo que estamos haciendo, y visitar casa por casa, porque ¿qué pasaba? Se registraba un desaparecido, luego aparecía y se mantenía en el censo. Y ahora pues estamos en la búsqueda y nos estamos encontrando muchos y nos da muchísimo gusto, pero pues ya les estamos quitando bandera a los falsarios. A finales de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas publicó sus observaciones finales sobre la situación en México tras el diálogo efectuado con representantes del gobierno federal, donde concluyó que existe impunidad casi absoluta en las desapariciones forzadas y lamentó la persistencia de esta situación en el país. Como antesala, el pasado 24 de agosto, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, renunció al cargo, dejando a las familias en la incertidumbre. Hoy, activistas exigen un perfil profesional e independiente que esté a cargo de las políticas públicas de búsqueda y del registro nacional. Y ahora que no hay titular de la CNB, de la Comisión Nacional de Búsqueda, tendría que tomarse en claridad que la primera condición es que tenga que ser un proceso que tenga 2 características: la activa participación de los colectivos de víctimas. Las familias han acuñado la expresión "sin las familias no", y la segunda es que sea un proceso abierto y transparente, de manera que las entrevistas sean públicas, los diálogos con las víctimas sean públicas. Activistas, especialistas y familiares de víctimas consideran que el proyecto del presidente López Obrador
que busca replicar el modelo de la Ciudad de México para localizar personas desaparecidas en el resto de los estados y actualizar el registro nacional, levanta más dudas que respuestas. Pero ciertamente el llamado censo que se está realizando actualmente nos preocupa mucho por, en primer lugar, encontrarse en un momento de coyuntura electoral, donde lo que pareciera es que se busca rasurar la cifra para poder mostrar resultados que no corresponden con la realidad, con una reducción de la violencia que no se representa en lo que viven las personas en el país y que las familias de personas desaparecidas lo pueden constatar. Incluso advierten que el nuevo censo podría generar dobles desapariciones y socavaría la supuesta autonomía de las fiscalías estatales. Los gobernadores salen a decir que van a aplicar el modelo de la Ciudad de México y es una confesión de parte de que las fiscalías no son autónomas. Quien tenía que haber resuelto eso eran las propias fiscalías estatales, no los gobernadores ni el jefe de gobierno. Lo que están diciendo es que le van a dar órdenes a cómo se hace en las fiscalías y en las comisiones locales de víctimas. Sobre cómo funciona el nuevo censo, la octava buscó la postura de la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, pero hasta el momento no han accedido a entrevista. Mientras tanto, el país se pasma ante el aumento de desapariciones en entidades que hoy se han convertido en alerta roja. Los jóvenes desaparecidos en Jalisco, las deficiencias de la Fiscalía en Estado de México, el incremento de fosas clandestinas en Morelos y Tamaulipas. Soy Ilse Aguilar y abordaremos este tema con mayor profundidad en el próximo capítulo del serial México Desaparecido, el mapa de la infamia. Hasta la próxima.